si les parece, nos vamos a España. Opa. Qué lindo. Sí, nos vamos vía Zoom. ¿A dónde? A Barcelona. Vamos a recibir a Hugo Pelufo, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Medicina, que hoy cumple otra actividad, otro rol en Barcelona. Y este Zoom es por una actividad que hay en el Instituto Pasteur. Pero antes que nada, te damos la bienvenida a 8 AM. Un placer recibirte. Bueno, ¿por qué estás en Barcelona? Estoy en Barcelona, sí. Me mudé a Barcelona hace 2 años más o menos. Bien. ¿Por qué decidiste irte a Barcelona? ¿Por alguna actividad especial o decidiste irte a vivir ya ahí? Bueno, vieron que la actividad científica generalmente implica mucho movimiento y conocer colegas de otros lados, etcétera. Y de hecho, eso ha llevado a que mi pareja es de acá, de Barcelona. Así que, bueno, ella vivió en Uruguay muchos años, también es científica, y ahora decidimos mudarnos para acá con la familia. Bien. El próximo miércoles hay una actividad del Instituto Pasteur titulada Foco en el cerebro, la neurociencia y los accidentes de tránsito. La pregunta es, ¿por qué es importante este tipo de actividades y en qué se enfocan? Bueno, es fundamental este tipo de actividades de investigación porque juntan dos grupos de personas claves, en principio que son los clínicos, los médicos, digamos, con los investigadores más básicos o más preclínicos. Entonces lo que hacemos es conjuntamente formarnos, por ejemplo, hacer pasantías en el exterior, como te comentaba recién, y también investigar, tomar muestras de pacientes para intentar encontrar biomarcadores que nos puedan dar una mejor idea, digamos, de cómo está el cerebro después que hay, por ejemplo, un accidente de tránsito y un golpe en el cerebro. ¿Y qué se puede concluir en base a todos estos estudios? Bueno, una de las cosas que se está viendo últimamente es que hay proteínas, ¿no? Moléculas que están en el cerebro normalmente y que no deberían estar en la circulación, y con nuevos métodos que son ahora muy sensibles, se puede detectar pequeñas cantidades de esas proteínas que normalmente no deberían estar en la sangre. Y de esa manera, con una gotita de sangre muy pequeña, se puede seguir cosas que están pasando en el cerebro sin necesidad de imagenología, ¿no? Una tomografía, por ejemplo, etcétera, que son más caros y a veces más invasivas. Y de esta manera entonces podemos tener en el tiempo una idea de qué está pasando en ese cerebro, cómo evoluciona ese cerebro después de una lesión, y más teniendo en cuenta que una cosa que generalmente no se sabe es que las lesiones cerebrales, después de, por ejemplo, un accidente de tránsito, pueden evolucionar con el tiempo y pueden todavía verse procesos neurodegenerativos 2 años después, 3 años después, 5 años después. No en todos los pacientes, pero en algunos sí. Y esto ¿En qué sirve entonces para porcentaje se da? diferenciar, para Disculpe. separar. ¿Cómo? ¿En qué porcentaje se da? ¿En qué porcentaje de qué? De ese, usted hablaba de que capaz que se le da situaciones durante 3, 4, 5 años que no se dan en todos igual, pero ¿se dan un porcentaje alto o es poco el porcentaje? Es un porcentaje no despreciable. En este momento no tengo el dato concreto Sí. del porcentaje real. Ustedes saben que como científicos siempre dar un número queremos siempre Sí, tener una claro, está cita bien. concreta, ¿no? Pero puede ser un 20% perfectamente o incluso más, dependiendo también del tipo de daño. Porque justamente una de las cosas complicadas de los daños cerebrales cuando hay un accidente es que son muy heterogéneos, porque el accidente de por sí es muy heterogéneo, ¿no? Varía mucho según cómo fue el golpe, la velocidad que venía el coche o la moto, si tenía o no tenía casco, ¿no? No solo son golpes locales, sino que también hay fenómenos de torsión, ¿no? El cerebro se mueve dentro del cráneo o se aplasta, entonces eso genera una variabilidad muy grande en el tipo de lesiones y que justamente a veces cuesta encontrar. Por ejemplo, es más fácil ver por imagenología, ¿no? Por una tomografía o lo que sea, una lesión en un lugar concreto del cerebro. Pero muchas veces se dan lesiones por agitación de ese cerebro durante el accidente, que son más graves porque va rompiendo las comunicaciones entre las neuronas en diferentes lugares del cerebro. Y como eso son micro roturas, no se ven bien en una tomografía, en una resonancia. Y sin embargo, con los biomarcadores, eso se puede seguir mejor en el tiempo. Es algo que todavía no se utiliza regularmente en la clínica, ¿no? En Uruguay no se utiliza todavía y en el mundo en general tampoco, pero se está empezando a trasladar de a poco y ese es un poco el trabajo que hacemos, ¿no? En esa mezcla entre los investigadores más básicos o de laboratorio con los clínicos para juntar ese conocimiento
y ver cómo empezar a utilizarlo en Uruguay. Hugo, esto se enmarca en lo que es justamente el mes Mayo Amarillo, ¿no? Exacto. Relacionado a todo lo que es el tema de la seguridad vial. Y lo que ustedes van a presentar, en definitiva, es el resultado de investigaciones realizadas aquí en Uruguay. Y justamente me llamaba la atención la variedad de aspectos en lo que es esa investigación, lo que tiene que ver, una vez que ocurre un siniestro de tránsito sobre el cerebro, depresión, dolor y las lesiones cráneoencefálicas. Entonces, referencia hoy al costo que tiene, por ejemplo, una resonancia magnética nuclear a la hora de estudiar un traumatismo cráneoencefálico. En este caso, más allá de los costos diagnósticos, este tipo de estudios agilita un diagnóstico para hacer un tratamiento más oportuno, más temprano. Sí, sin duda, porque si se llega a aplicar como se está intentando aplicar, también va a servir para detectar lesiones menores, ¿no? Entonces, agiliza desde el punto de vista de la rapidez también y de la sensibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque esto ha tenido, por ejemplo, mucho avance con los jugadores de fútbol americano de Estados Unidos, que tienen golpes muy fuertes y recuerden lo que valen los jugadores en general, ¿no? Del deporte, las estrellas, ¿no? Las horas que pueden pasar fuera del campo, y se invierte mucho dinero porque se ha visto que esos pequeños golpes que tienen, que son traumatismos al fin y al cabo, en muchos casos llevan a, por ejemplo, el desarrollo de Alzheimer posterior, ¿no? O demencias posteriormente. Entonces, se ha invertido mucho dinero en detectar esas pequeñas lesiones y en hacerlo muy rápido. Y eso implica algún pequeño aparatito que pueda detectar los biomarcadores en sangre y que no tenga que llevarse una sección de imagenología, etcétera, que en realidad en muchos casos tampoco se detecta bien por imagenología cerebral convencional, digamos, esas lesiones. Por lo tanto, tiene un valor agregado no solo de rapidez, sino también de precio y después también de tipo de lesiones que se detectarían. Obviamente faltaría mucho para que esto se pudiera concretar, supongo yo, no sé, como algo de uso fluido en lo que tiene que ver con los siniestros de tránsito, pero para el caso que mañana se pueda extender, ¿sería el Instituto Pasteur quien se encargaría de hacer estos estudios o podría hacerse después en cada centro público o privado? La idea es que no, que esto lo hagan los centros públicos o privados, porque lleva un instrumental que es caro y que por lo tanto serviría tener un aparato de esos para medir biomarcadores no solo de lesión cerebral, sino biomarcadores de otras patologías que usan el mismo equipamiento, digamos, ¿no? Y para que sea algo rutinario, justamente tiene que estar en los hospitales. Claro. En el caso nuestro, colaboramos con el Banco de Seguros, ¿no? Del Estado. Hubo a haber un encuentro gratuito, abierto al público, en el que la gente se puede anotar. ¿Cómo es? Exacto, sí. Es en el Instituto Pasteur de Montevideo, el miércoles a las 3 de la tarde. Es abierto, completamente abierto, la gente puede ir. Y eso, intentaremos presentar un poco qué son los accidentes de tránsito, cómo son las lesiones cerebrales que ocurren, qué pasa después, qué investigaciones estamos haciendo a nivel del laboratorio y las colaboraciones con el Banco Seguro del Estado, con el Hospital Banco Seguro del Estado y con el Hospital Maciel también, con el que colaboramos mucho porque tenemos un proyecto común de la ANI que financia este tipo de estudios, ¿no? Y finalmente también va a haber un representante de la Fundación Goncho Rodríguez que también va a explicar un poco desde su punto de vista cómo prevenir, digamos, accidentes, etcétera, siniestros. Bien, bueno, Hugo, gracias por este contacto vía Zoom desde Barcelona. Tampoco va a faltar la música porque va a estar la banda. Ya estamos viendo imágenes, un poco de música para esta actividad del Instituto Pasteur. Así que gracias por este contacto vía Zoom con 8am. Un placer recibirte. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.